¿Sabías que en las madrugadas más quietas, cuando la luna se esconde tras una cortina de nubes grises, hay un susurro antiguo que se desliza sobre el agua y atraviesa la espalda de los desprevenidos como un puñal de hielo? Ese susurro comienza como un gemido lejano, apenas perceptible, y de pronto se torna un grito lacerante, un lamento tan profundo que parece abrir grietas en la oscuridad misma. Esa voz no pertenece a los vivos, sino a un espíritu condenado, María, la mujer que el pueblo bautizó como la Llorona. Su historia se extiende como una sombra sobre los siglos, una advertencia de lo que ocurre cuando el amor se contamina de traición y el dolor engendra locura. Esta noche, a la luz temblorosa de tu pantalla, voy a guiarte por cada recoveco de esa tragedia, para que escuches, con el corazón palpitando, el eco del crimen que la eternidad no ha querido perdonar. Quédate hasta el final, porque hay secretos en esta historia que cambiarán para siempre la forma en que escuchas el viento nocturno. Cuenta la leyenda que la ribera del antiguo lago de Texcoco albergaba aldeas humildes y canales serpenteantes, donde los vivos se ganaban la vida y los muertos se quedaban en el recuerdo. Ahí vivía María, hija de indígenas, cuya belleza parecía esculpida por los dioses toltecas y pulida por la ambición de los conquistadores. Cada día la veían caminar con gracia felina sobre los muelles de madera, el cabello negro abrazando sus hombros y los ojos chispeando con un sueño secreto. Pero debajo esa belleza germinaba también la esperanza de una vida distinta a la que la suerte le había marcado, una vida que no terminara al anochecer, tejiendo redes de pesca o lavando la ropa ajena en el río. Y fue esa esperanza, tan luminosa como frágil, la que incendió su destino la noche en que conoció a Alonso de Rivera y Castilla. Caballero castellano, llegó a la Nueva España, con ansias de fortuna y con la arrogancia del que se cree dueño de todo lo que toca. Su armadura brillaba al sol, como si ocultara un segundo alba, y sin embargo, cuando sus ojos claros se posaron en María, el resto del mundo pareció desvanecerse en penumbra. La encontró en la orilla del agua, con un canasto de maíz en mano, y la tristeza de aquel pueblo vencido se deshizo al roce de sus miradas. Nadie puede decir con certeza qué palabras fueron las que pronunció el hombre para enamorar a la belleza. Solo sabemos que promesas que se deslizaron entre las cañas y marchitaron los temores de ella. Aquella misma noche, las sombras del lago guardaron el secreto de dos cuerpos, descubriendo la ternura bajo el susurro de los juncos. El amor, empero, rara vez pertenece a los amantes. Es un préstamo que la vida cobra con intereses. Cada madrugada, María guardaba a Alonso junto a los canales, y cada madrugada él la besaba con un hambre tan honda que ni el amanecer podía saciarla. Pero el sol de la realidad calienta incluso los castillos de la ilusión. Alonso, hijo de un linaje viejo y de un honor que no entendía de mestizajes, fue llamado a contraer nupcias con una dama española, un enlace que sellaría alianzas entre familias y engordaría fortunas. Con la misma voz que susurraba promesas de eternidad, Alonso le explicó a María que la vida de los poderosos no siempre permite elegir, y sin embargo la besó de nuevo, como si ese último beso pudiera borrar la herida que acababa de abrir. María regresó a su choza con el corazón hecho añicos y una noticia latiendo bajo su vientre. Llevaba en su vientre los hijos de Alonso. Pasaron meses de angustia e incertidumbre. El rumor de la boda del caballero se extendía como plaga por los mercados, mientras la barriga de María crecía al compás de su desesperanza. En su interior, cada patada de los bebés era un recordatorio de la promesa rota. Cuando las campanas de la iglesia repicaron anunciando la unión de Alonso con la dama española, el estruendo retumbó como piedra pesada contra el pecho de María. En un mar de dolor indescifrable, dio a luz sola, asistida por la partera anciana que murmuraba oraciones en náhuatl. Dos niños llegaron al mundo bajo el manto de una tormenta implacable, y sus primeros llantos se confundieron con el rugido del cielo. Dicen que la traición puede torcer el alma de maneras inimaginables. La noche que Alonso celebraba su matrimonio entre candelabros y vino importado, María se arrastró hasta la orilla del río con sus hijos en brazos. La luna, testigo impasible, se escondió tras un velo de nubes. El viento parecía contener la respiración. María miró los ojos de sus pequeños, reflejo inocente de aquel hombre que la había condenado al olvido. Una lágrima tibia y salada cayó sobre la mejilla del hijo mayor. Fue entonces que algo se quebró en su mirada.
En un instante fuera del tiempo, el orgullo herido, la desesperación y la locura se fusionaron como cuchillas que giran dentro del pecho. Con un grito que nadie escuchó o que todos quisieron ignorar, sumergió a sus hijos en las aguas turbias, luchando contra los reflejos que suplicaban misericordia hasta que el mundo quedó en silencio. El río se tragó los cuerpos diminutos sin distinguir pecado ni inocencia. María, de rodillas en la orilla, observó sus manos temblorosas, manchadas de agua y cieno, y comprendió demasiado tarde la magnitud del acto. Abrió la boca buscando aliento, mas lo único que escapó fue un alarido desgarrador, un lamento tan profundo que partió la noche en dos. Ese grito se deslizaba entre los sauces, escalaba las paredes de adobe y se colaba por las rendijas de las ventanas, sembrando un miedo irracional. Los ancianos despertaron de súbito, murmurando rezos, mientras los perros aullaban como si percibieran la presencia de algo no humano. El eco de aquel lamento quedó atrapado en los canales, una caricia helada que aún hoy se siente cuando el viento sopla. Tal vez los dioses escucharon ese llanto. Lo cierto es que el alma de María fue condenada a vagar sin descanso. Al amanecer, los aldeanos encontraron la choza vacía y la corriente del río extrañamente quieta, como si guardara un secreto horrendo debajo de su espejo oscuro. Nadie halló los cuerpos de los niños y nadie volvió a ver a María con vida. Pero noche tras noche desde entonces se escuchaba aquel lamento, cada vez más fuerte, cada vez más cerca, como si el espectro buscara algo que se le escapaba entre los dedos. Fue así como nació la leyenda, la pobre madre que vaga sin descanso, llorando a los hijos que ella misma arrebató al mundo de los vivos. Con el paso de los años, el nombre de María se desdibujó, y en su lugar, la gente comenzó a llamarla simplemente La Llorona. Algunos juraban haberla visto de pie junto a los cauces, envuelta en un vestido blanco ensangrentado, el cabello largo pegado a la piel como algas, los brazos extendidos en súplica maldita. Otros decían haber sentido sus manos frías rozar sus hombros mientras caminaban cerca del borde del agua. Todos los relatos coinciden en un punto: el llanto de la Llorona llevaba una tristeza tan honda que uno podía sentir su propio corazón destrozarse. Las autoridades coloniales, incapaces de frenar el terror, enviaron patrullas para vigilar los canales. Los soldados regresaban pálidos, convencidos de haber visto luces danzando sobre el agua y una sombra femenina evaporándose ante sus ojos. Un fraile franciscano, decidido a exorcizar el lugar, marchó con crucifijo en alto y agua bendita. No volvió. El alba siguiente trajeron su hábito rasgado y una Biblia empapada abierta en un versículo del Apocalipsis. Con el tiempo la zona se despobló y muchos lugareños buscaron nuevos hogares tierra adentro, donde el recuerdo del agua no llevara consigo la amenaza de aquellos gritos nocturnos. Aún así, la maldición viajó. No tardó en escucharse en Veracruz, luego en Puebla, después en Oaxaca y finalmente en cada rincón del país. La Llorona se convirtió en un símbolo oscuro de la maternidad rota, un recordatorio de la fragilidad del amor y de la brutalidad que puede despertar en quien lo pierde. Los niños crecían oyendo advertencias: no te acerques al arroyo después de anochecer, porque la Llorona podría confundirte con sus hijos y llevarte con ella. Y aquellos susurros se convirtieron en parte del tejido social, un cuento de cuna destinado no a arrullar, sino a vigilar el sueño de los inocentes. Corre el tiempo y las ciudades cambian, pero la leyenda se resiste a morir. Hoy el concreto y el asfalto cubren buena parte del viejo lago de Texcoco, y aún así, los vigilantes nocturnos del aeropuerto internacional aseguran oír, en ciertas madrugadas, un llanto que hace vibrar los ventanales. Los pilotos, mientras ajustan sus bitácoras, bromean sobre fantasmas. Sin embargo, más de uno consulta a los mecánicos, convencido de haber visto una figura blanca deslizándose por la pista. En Xochimilco, los trajineros comparten tequila para espantar el miedo, porque dicen que, a veces, el agua se enfría de golpe y se forma una neblina que toma forma de mujer, y el silencio se llena de un llanto tan antiguo como el musgo que cuelga de los aguajotes. Pero la leyenda no se limita a México. En Guatemala, en Colombia, en Venezuela, los campesinos cuentan historias análogas: ríos embrujados, donde una mujer con velo blanco reclama a sus hijos perdidos.
Algunos antropólogos argumentan que se trata de una metáfora de la conquista, la madre tierra ultrajada que llora a sus retoños arrebatados. Otros ven en ella un símbolo universal del remordimiento materno. Sea como fuere, cada cultura añade su propio matiz, y la Llorona se convierte en un puente de espanto que une pueblos a través del terror compartido. Sin embargo, ninguna versión resulta tan estremecedora como el encuentro que vivió una pareja de estudiantes en el año 2025. Pasadas las 2 de la mañana, cuando Lucía y Jorge, extenuados tras una fiesta en San Gregorio Atlapulco, la neblina flotaba a ras de suelo y la luz de la luna apenas delineaba el paisaje. De pronto, el motor del auto se apagó, como si una mano invisible lo hubiese extinguido. El silencio fue total. Lucía, inquieta, creyó escuchar un murmullo más allá de la ventanilla. Jorge encendió la linterna del móvil, pero el luz solo reveló un montón de hierba mojada. Fue entonces cuando se oyó el primer gemido, un lamento tan triste que pareció arrastrar con él todos los recuerdos dolorosos de la humanidad. La pareja se miró, un escalofrío les recorrió los huesos, el gemido se alargó, se retorció y de pronto estalló en un grito que hizo vibrar el parabrisas. De repente apareció una mujer descalza, envuelta en un vestido empapado que chorreaba agua sobre el asfalto. Sus cabellos oscilaban en una brisa inexistente y su rostro era una máscara de sombra. Lucía, paralizada, solo atinó a susurrar: ¿La ves? Jorge quiso responder, mas las palabras se le hicieron piedra en la garganta. Entonces, la mujer levantó el rostro y dejó al descubierto 2 cuencas vacías, sin ojos, sin alma, solo un abismo de tristeza. Dicen que el celular cayó al suelo y la pantalla del móvil se rompió. La figura se desvaneció, dejando tras de sí un charco frío y 2 huellas infantiles sobre el capó del coche, como si manos de otro mundo hubieran tratado de entrar. La policía halló a los jóvenes horas después, en el interior del vehículo, temblando y balbuceando incoherencias. No había alcohol en su sangre, ni huellas de ninguna sustancia. En el informe oficial se habló de alucinaciones producto de estrés y sueño, pero cuando los agentes intentaron encender el coche para remolcarlo, el motor, recién revisado, volvió a apagarse. Una semana más tarde, Lucía despertó con el sonido de un llanto retumbando en su habitación. Jorge abrazó a su amada. Ambos habían soñado con la misma mujer aparada al lado de su cama, extendiendo los brazos, como si pidiera que le devolvieran algo. ¿Te preguntas por qué la Llorona sigue vagando, siglos después de su pecado capital? Quizás su castigo no termina con el paso del tiempo, porque el tiempo, para el remordimiento, no existe. Quizás está atrapada en un instante eterno de culpa, reviviendo la muerte de sus hijos una y otra vez. Cada noche, cuando su grito rompe la quietud de la noche, se abre una grieta entre nuestro mundo y el suyo. Puede que única forma de redención sería encontrar los cuerpos de aquellos niños y darles sagrada sepultura. O tal vez no exista perdón para quien cambió amor por rabia y vida por muerte. Mientras tanto, su voz sigue sangrando en el viento, como una herida que jamás cicatriza. He recorrido para ti los pasajes más oscuros de esta leyenda, y ahora, al cerrar este relato, el eco de su llanto resuena en mis oídos. Si alguna vez te atreves a caminar junto a un río cuando el reloj marque la medianoche, escucha atentamente. Si percibes un susurro lejano que crece hasta convertirse en lamento, no mires atrás y corre, porque si llegas a verla, si sus ojos vacíos se clavan en los tuyos, sentirás un golpe helado en el pecho, como si quisiera atravesarte con un cuchillo, atravesarte para después arrastrarte con ella al fondo del río. Allí, en la negrura sin tiempo, la culpa es un grillete y el arrepentimiento una ola que jamás se detiene. Ahora, mientras tu corazón recupera el ritmo y las luces de tu habitación disipan las sombras, pregúntate, ¿es la Llorona solo un mito para asustar niños o un recordatorio de que nuestros actos, buenos o malos, dejan huellas que ni la muerte borra? Puede que esta noche sueñes con un río silencioso y unas manos diminutas que surgen del agua buscando consuelo. Si eso ocurre, la Llorona habrá encontrado un nuevo confidente y su historia, que acabamos de revivir, exigirá que tu voz se una a la suya en el lamento interminable de la culpa. La luna, un disco pálido y silencioso, se alzaba sobre los campos desolados de México, bañando los magueyes con su luz fantasmal. El viento,
Un susurro frío y juguetón danzaba entre los árboles, llevando consigo historias antiguas, ecos de penas y promesas rotas. En la oscuridad de la noche se podían escuchar el galope rítmico de un caballo, un sonido que erizaba la piel y helaba la sangre. Era la señal, la advertencia. El charro negro andaba cerca. Cuentan los viejos, con la voz temblorosa y los ojos fijos en la nada, que hace mucho tiempo, en estas mismas tierras, vivía un hombre, un charro. Sí, pero no como los que conocemos, valientes y honorables. Este era un hombre ambicioso e insaciable. Deseaba riquezas, poder, todo aquello que el mundo podía ofrecer. Sin embargo, por más que trabajaba y se esforzaba, la fortuna le era esquiva. Una noche, harto de su suerte, desesperado por un cambio, este charro cabalgaba por un camino solitario. La oscuridad lo envolvía y el único sonido era el golpeteo de los cascos de su caballo. Fue entonces cuando apareció, no de la nada, sino como si la noche misma lo hubiera parido. Delante de él emergió un jinete imponente. Vestía un traje de charro negro azabache, tan oscuro que parecía absorber la poca luz de la luna. Los botones de su chaqueta relucían como pequeñas estrellas de plata, y un sombrero de ala ancha cubría su rostro, dejando ver solo la sombra de unos ojos que brillaban con una luz propia, inquietante. Montaba un caballo negro, un animal majestuoso y de una belleza sobrenatural, cuyos cascos parecían no tocar el suelo y cuyo aliento era un vapor gélido. El aire se volvió pesado, cargado de una presencia abrumadora. El jinete detuvo a su caballo justo enfrente del charro desdichado. Su voz, profunda y resonante como un eco del inframundo, rompió el silencio de la noche. Veo tu pesar, charro, siento tu anhelo. ¿No deseas acaso lo que yo puedo darte? Oro, plata, todo el poder que tu corazón ambiciona. El charro, aunque asustado, no pudo resistir la tentación. Sus ojos se abrieron, deslumbrados por la promesa. ¿Y a cambio de qué, misterioso señor?, preguntó, la voz apenas un susurro. El jinete de negro sonrió. A cambio de algo insignificante para ti, tu alma. El charro titubeó. Su conciencia, una débil chispa, le advirtió del peligro, pero la sed de riqueza era más fuerte que cualquier temor. Cerró los ojos y con un nudo en la garganta pronunció las palabras que sellarían su destino. Acepto. En el instante en que la palabra fue dicha, el mundo pareció temblar. El jinete de negro extendió una mano y le entregó una bolsa pesada, llena del tintineo de monedas. El charro la tomó, sintiendo el frío metálico a través de la tela. Cuando levantó la vista para agradecer, el jinete y su caballo habían desaparecido. No había rastro, solo el aroma a azufre y la oscuridad. El charro, ahora rico, vivió una vida de excesos y lujos, pero su corazón no encontró paz. El recuerdo de aquella noche, el precio de su fortuna, lo carcomía día y noche, y lo peor de todo, sabía que el día de pagar su deuda se acercaba. Llegó el momento inevitable. La misma noche, en el mismo camino solitario, el charro negro regresó por lo que era suyo. Esta vez no hubo negociación, solo la fría exigencia de su pacto. El charro, lleno de terror, intentó huir, de rogar, pero no había escapatoria. Fue arrastrado al abismo y su alma, condenada, se unió a la legión de aquellos que han vendido su destino. Desde entonces, se dice que el charro negro vaga por los caminos de México, especialmente en la quietud de la noche. Se aparece a los viajeros solitarios, a los que claman por fortuna o se quejan de su pobreza, siempre con su imponente traje oscuro, su caballo de ojos de brasa y la irresistible oferta de una bolsa llena de oro a cambio del alma. Ten cuidado, viajero, si alguna vez te encuentras con él. Si la desesperación te tienta, recuerda la leyenda, el precio de su generosidad, porque una vez que sueltas el sí, no hay vuelta atrás. Tu alma será la suya y te convertirás en otra historia, otro eco del charro negro que cabalga en la oscuridad. Suscríbete, porque la próxima semana te contaré la leyenda que mayor potencial tiene para convertirse en una película de fama mundial, la historia que nació en Puerto Rico, pero se incrustó en México. Por cierto,
Tú ya habías escuchado esta versión de la leyenda de La Llorona y del Charro Negro. ¿Qué edad tenías cuando la escuchaste por primera vez? ¿Y a ti en alguna ocasión se te ha aparecido La Llorona o llegaste a ver al Charro Negro?